Hoy hay un testimonio muy importante para analizar sobre los casos de soborno y de fraude procesal que está enfrentando el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se trata de algo inédito porque es la primera vez que el testigo Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, un hombre que fue paramilitar, aunque los abogados de Uribe y el mismo Uribe lo nieguen. Este señor tiene las llaves en este proceso porque él pudo grabar con un reloj la forma como Diego Cadena lo sobornaba en nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lamentablemente, esto no es noticia. Si ustedes se meten a Google y buscan por la pestaña noticias, no aparece un solo artículo ni de Semana, ni de Caracol, ni de RCN, ni El Tiempo. El único que ha hablado del tema es Daniel Coronel, y eso porque él también tiene un proceso judicial con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy quiero que en este espacio de argumentación del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada, analicemos el testimonio que podría llevar al expresidente Uribe a la cárcel. Y esto lo podemos resumir de una manera muy sencilla. Lo que hoy tiene libre a Uribe es la fiscalía que dejó Barbosa y que justo hoy, martes 13 de febrero, recogió Mancera. Pero lo que tiene hundido a Uribe y que lo hace dependiente de una fiscalía de bolsillo como la actual es el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, porque no solamente está el tema de los delitos de soborno y fraude procesal, sino que también está el tema de vínculos con paramilitares, con narcotraficantes, de asesinatos selectivos. Y si usted le suma a este testimonio de alias Guacharaco el de Salvatore Mancuso, la cosa se puede complicar mucho más para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora sí, quiero que entremos en materia porque este testimonio vale oro. Gracias por dar me gusta, gracias por compartir, porque esta información le debe llegar a muy buena parte del pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano tiene derecho a conocer este valioso testimonio. Escuchemos. Y, y el señor Pardo Hacher me dijo que para que recibiera pues una persona importante que iba a hablar conmigo. Eso fue como por mitad del mes de, de noviembre del 2017. Y éramos como 2 o 3 personas allá en el Paz B. Y él empezó que para que yo recibiera una persona importante y que yo pues se expresaba de que yo que iba a apoyar un guerrillero como Iván Cepeda. Miren esta parte tan interesante del testimonio. Yo que iba a apoyar a un guerrillero como Iván Cepeda, un hombre que nunca ha cogido las armas. Ya ven ustedes por qué en Colombia aniquilaron a un partido completo como la Unión Patriótica. ¿Por qué se dieron las masacres del Aro y la Granja en Ituango? ¿Por qué se dio la Operación Orión? Que ya Uribe aceptó que él dio la orden. ¿Por qué se dieron más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales a civiles en los gobiernos de Uribe? Porque a todo aquel que pensara diferente o que simplemente alguien inventara un chisme se le tildaba de guerrillero. Y acá el testimonio de alias Guacharaco demuestra que este señor Diego Cadena y obviamente el mismo Álvaro Uribe son personas que macartizan, llamando guerrillero a quien piensa diferente. Vamos entonces a irnos a ese antecedente para tratar de llevar un orden. Para los primeros días de febrero. Juan Guillermo, vamos a llevar primero todo el antecedente. Nos manifiesta que usted entonces esto se inició más o menos a finales del año 2017, en noviembre. Sí, señor. ¿Nos podría decir quién es este señor Pardo Hache?
Era un interno que estaba allá, estaba pues un interno allá y él empezó fue con esa, que le recibiera pues alguien importante. Entonces, a mí me trasladan, el INPE dice que que dijera para dónde me quería ir o que ellos mismos me trasladaban. Antes yo pedí para la UME. Cuando veníamos saliendo, Pardo H nos alcanzó y dijo que lo esperaban, que él también se iba a ir. Llegamos a la UME, eso fue como para los primeros días de febrero ¿Ya de qué año? del 2018. Y ya cuando estábamos allá, bueno, él como desde más o menos de el 30, 31, pues del 30 de diciembre, me dejó de decir del tema de que recibiera el personaje importante. Perdón, en ese punto para ir clarificando. ¿En algún momento él le dijo quién era ese personaje importante que tenía que recibir? En ese momento no. Por favor, entonces nos dice ya que llegaron a los primeros días de febrero del 2018. ¿Qué sucede con el señor Cuando Pardo? empezamos los días de febrero, él volvió más o menos como después del 15 a decir que sí le iba a recibir la persona que iba a hablar conmigo. ¿Qué le dice en esos momentos, en esos primeros días de febrero, el señor Pardo Hache? Es que sí iba a bajar a hablar con alguien importante que iba a ir. Iba a estar allá, pues, había que bajar abajo pues de abogados. ¿Se le decía a usted desde ese año 2017, desde los finales del 2017, en esos primeros días del mes de febrero del 2018, el señor Pardo Hache le decía el para qué recibir a esa persona importante? Pues él se expresaba muy mal de Iván Cepeda y que para que yo me retratara, pues así el tema era de que yo que estaba apoyando a un guerrillero. Bueno, hay una gran diferencia entre la macartización de la derecha y la macartización de la izquierda. En Colombia, cuando la derecha ha sido poder, ha utilizado la macartización para cometer genocidios. Y si ustedes se ponen a ver, cuando la izquierda es poder, ahora con Gustavo Petro, a nadie se le ha matado por considerarle uribista, o a nadie se le ha matado porque se le llame paramilitar. Por ejemplo, el señor Andrés Escobar, que es concejal de Cali, ese señor en la época de la Unión Patriótica lo hubiesen matado, probablemente. Entonces, hay niveles de macartización, porque es cierto que cometemos un error de lógica cuando decimos que quien critique a Petro es uribista, porque puede que no sea uribista. Pero si ustedes hacen un repaso de los peores genocidios de la historia de Colombia, los ha cometido la derecha. Entonces, la macartización de la derecha ha sido peor que la de la izquierda. Ahora, cuando este señor Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, refiere al señor Enrique Pardo H como alguien que se refiere reiteradamente a Iván Cepeda como un guerrillero. Esto es una herencia de los gobiernos de Uribe, es una herencia del 2002 y en Colombia no existe un estigma que venga de un gobierno. Que una guerrilla crea que todo aquel que la critique es paramilitar es entendible en tanto el imaginario de esa organización, pero en Colombia la única guerrilla que se ha montado al poder, aparte de la de Simón Bolívar y Santander, fue la guerrilla de Tomás Cipriano de Mosquera. En el caso de Gustavo Petro, él fue guerrillero del M-19, pero él se montó con votos, con más de 11 millones de votos. Y en ese contexto es muy diferente el escenario. Y claro, muchos aquí estamos en desacuerdo con el regreso de Armando Benedetti. Más allá de que el tipo no esté condenado, es un tipo que no inspira confianza, que insultó a Laura Sarabia y que no debería estar en el gobierno de Petro. O sea, podemos estar en desacuerdo en cosas con el gobierno de Petro,
pero por lo menos los errores de Petro no son errores de lesa humanidad, no son 6.402 más. Por lo menos Petro no tiene 15 testigos asesinados. Y a este señor, Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, lo han tratado de asesinar 3 veces. Incluso aquí le acaban de quitar el chaleco antibalas porque en este momento es uno de los tipos más vigilados de Colombia. Y si Uribe y el uribismo necesitan fiscalías de bolsillo, es precisamente por el testimonio que está basado en una grabación con un reloj de alias Guacharaco. Este es el testimonio que tiene Álvaro Uribe contra las cuerdas desde hace 4 años. Escuchemos. Se expresaba mal de ese señor. Cuando el señor Pardo H le hacía estas referencias, ¿sabía usted el motivo por qué hablaba así del senador Iván Cepeda? Él solo necesitaba que yo me retratara, no sé por qué, no sé en sí pues, la intención de que yo me retratara. Juan Guillermo, él le solicitaba se retractara frente a qué específicamente, por favor. Que para que sacara en limpio a Álvaro Uribe sobre las declaraciones que yo había dado en contra de él. ¿Usted había rendido declaraciones en contra para la época, el senador Álvaro Uribe? No, señor, en ese entonces no, porque es más, yo renuncié a eso en el 2013. Yo renuncié de que me sacaran a las diligencias porque yo iba a hablar ante la magistrada, ante la corte, y ella me decía que no podía hablar que porque me autoincriminaba, algo así. Entonces yo dije que para qué me iban a volver si me dicen que hable, que jure, y voy a hablar y me dicen que no puedo hablar que porque me estoy autoincriminando. Entonces yo dije que no me volvían a citar a esas diligencias, que para qué. Pero entonces usted antes del 2013 había rendido alguna clase de diligencia de declaración en el cual mencionaba o endilgaba alguna clase de responsabilidad al senador Álvaro Uribe. Sí, señor. Y fuera de eso, lo de la entrevista que le di a Iván Cepeda en el 2011, que ahí empezó pues todo. Bueno, todo empezó fue en Medellín, cuando yo fui Busca Justicia y Paz del fiscal 45. Juan Guillermo, o sea, la solicitud que le estaba haciendo el señor Pardo Hache era frente a la retractación de esos 2 eventos, entrevista con el doctor Iván Cepeda y declaración ante la Corte Suprema de Justicia frente a hechos. Señorita, yo objeto la pregunta, le está insinuando la respuesta, ¿no? El testigo no está diciendo eso, está explicando, el señor fiscal está insinuando la respuesta, le está poniendo 2 eventos para que diga sí o no, que eso no ha sucedido con el testigo. Procede la objeción, doctor Hernández. Por favor, modifique la pregunta y divídala. Está preguntando sobre 2 aspectos diferentes en una sola pregunta. Su señoría. Su señoría, entiendo. Bueno, yo no entiendo qué problema tenía la pregunta, porque era una pregunta sí o no, y lamentablemente, o sea, obligan al señor a volver a hacer una pregunta que estaba bien hecha. Lo cierto del caso es que el Poder Judicial tiene muchas fallas. O sea, ¿cómo van a negar el testimonio de alguien tan importante como Juan Guillermo Monsalve, que esclarece muchos delitos, no solamente soborno y fraude procesal, sino temas de paramilitarismo, de narcotráfico? O sea, ¿cómo van a prescindir del testimonio de alguien, dizque porque se autoincrimina? Si se autoincrimina, pues de malas, se autoincriminó, pero lo importante es la verdad. Entonces, miren ustedes cómo se ha ido construyendo esta dictadura judicial. Y acá una pregunta totalmente correcta la hacen ver como incorrecta. O sea, yo sinceramente no entiendo con qué lógica operan estas personas, la lógica de la impunidad. Pero sí es claro que el señor ya ha mencionado los 2 eventos. El señor Juan Guillermo, por favor, entonces explíquenos. ¿La retractación obedecía frente al evento de la entrevista Objeto de la pregunta, su señoría le sigue indicando la respuesta. La pregunta tiene que ser abierta, por ejemplo, frente a qué obedecía la retractación, pero no le puede poner la respuesta en la pregunta, su señoría. La cuestión, doctor Iván, es que el testigo sí ya dio esa respuesta. Se está preguntando sobre una respuesta pretérita. No procede la objeción.
Increíble esto. Yo no puedo poner en la pregunta una afirmación para que el testigo solamente diga sí o no. El testigo ha manifestado qué declaraciones dio, pero no ha dicho para qué. Entonces yo no puedo decirle se retractó de tal cosa porque le estoy poniendo la respuesta. La pregunta debe ser frente a qué se retractó, no poner palabras que el testigo no ha dicho, y si quiere repetimos la declaración porque él jamás ha dicho todavía frente a qué se retractó. Su señoría, hay 2 puntos. El testigo manifestó que le solicitaba que se retractara para que, en términos del testigo, sacara en limpio a Álvaro Uribe. Eso lo dijo. Modifique la pregunta, doctor Hernández. Perfecto, su señoría. Juan Guillermo, por favor, entonces explíquenos exactamente frente a qué evento se le solicitaba la retractación. Así en la entrevista que le había dado al doctor Iván Cepeda en el 2011. Recuerden ustedes que Iván Cepeda era inicialmente acusado y Uribe acusador, y en este momento quedó al revés. Ahora Iván Cepeda es el acusador y Uribe el acusado. Y el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, es muy importante porque es el que demuestra que efectivamente era Álvaro Uribe, a través de Diego Cadena, quien estaba presionando para sobornar testigos y para hacer fraude procesal. ¿Y por qué creerle más a este testigo que a los otros? Porque este testigo aportó una grabación con un reloj. Esa es la pequeña cuestión que tiene Uribe contra las cuerdas. Por eso, hoy más que nunca, Álvaro Uribe necesita tener a como dé lugar una fiscalía de bolsillo como la de Marta Mancera. Imagínense ustedes este caso en manos de un fiscal independiente, porque sabemos que la fiscalía que propone Petro con su terna no es una fiscalía de bolsillo, porque Petro no conoce ni a Ángela María, ni a Luz Adriana, ni a Amelia, y que estas señoras pueden nombrar un fiscal honrado para que investigue este caso y escuche las grabaciones. Es fijo que Uribe se va directo a juicio y luego directo a la cárcel, pero si sigue la títere de la ñeñe política Marta Mancera, Uribe va a seguir libre. Por eso es tan importante que se elija fiscal, y ya ustedes vieron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo a la Corte Suprema de Justicia: elija fiscal ya. Pues él era insistido para que yo me retratara de eso y que sacara en limpio a ese señor, a Álvaro Uribe, a los hermanos Uribe. Okay. A los hermanos Uribe. ¿Entienden ustedes por qué Santiago Uribe Vélez está libre? Cuando hace más de 30 años ya hay pruebas contundentes de que él formó y fundó con su hermano Álvaro Uribe el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Y curiosamente, Uribe dijo una verdad, pero es una verdad a medias. Uribe dijo que no había un solo condenado por los 12 apóstoles. ¿Pero por qué no hay un solo condenado? Porque todos los mataron. Los únicos que quedan vivos son los hermanos Uribe Vélez. Y por eso es tan difícil demostrar, en este caso, la culpabilidad de Santiago Uribe Vélez. Sin embargo, hay investigaciones como las de Olga Bejar que demuestran que ni siquiera eran 12, eran 38, y no eran apóstoles, eran paramilitares. Y también acá les compartí un estudio muy interesante en donde se mostraba cuáles eran los integrantes de los 38 paramilitares llamados los 12 apóstoles. Y acá ahorita les recordaré el video. Y por eso acá el señor Monsalve está siendo muy claro. Lo obligaron a retractarse de lo que le dijo a Iván Cepeda, dizque porque Iván Cepeda era un guerrillero y porque él no tenía por qué testificar en contra de los hermanos Uribe Vélez.
Eso es el delito está comprobado, pero la fiscalía actual es ciega, sorda y muda, es decir, es uribista. Juan Guillermo, le pido un favor. Las respuestas siempre se las otorga al señor juez, que es a quien le está usted otorgando las respuestas. Bueno, señor. Pardo Hache, entonces, para febrero, manifestar que reciba a esa persona. ¿En ese momento ya le dice a qué persona tenía que recibir usted? No, señor, no. ¿Por qué entonces se genera el recibo o se acepta la visita del señor Diego Cadena ese día 22 de febrero del año 2018, cuando usted ha manifestado que no lo conocía y no solicitó su presencia? Bueno, eso fue ya para el 21 de febrero del 2018 que me piden abogado. Y me llega el papelito de Diego Cadena. Ese día no quise bajar, yo pues no bajé. Pardo Hacher ese día bajó y cuando subió pues enojado que porque yo no había bajado. Y ese día, ese mismo día también pues yo le reporté eso al doctor Iván Cepeda. O sea, Juan Guillermo, previo al 22, ¿recibió usted una visita el día 21 de febrero del año 2018 del señor Diego Cadena? Sí, señor. A mí me citaron para la... No, su señoría, era para nuevamente solicitarle que el testigo se tome por lo menos unos 2 segundos para responder, porque pretendía objetar esa pregunta. Sí, señor. Gracias, Juan Guillermo. Juan Guillermo, ¿nos podría entonces explicar o explicarle lógicamente al señor juez qué pasó ese día 21 de febrero del año 2018? Yo estaba buscando cartas cuando me llegó el volante de que bajara abogados. Y pues yo no quise bajar ese día. Por una parte me parecía pues raro ya porque del lado de Neiva, un muchacho que había llegado donde mí como 2 o 3 veces, Carlos López, él me empieza a hablar desde el 2017 las mismas cosas de pues que necesitaba algo urgente hablar conmigo. Y ya que si podía entrar el miércoles a visitarme, muchacho de Neiva. Cuando para el 21, él también me dice para qué quería hablar personalmente conmigo. Porque como yo estoy en un patio de justicia y paz, allá los miércoles se podía entrar a visita. Entonces, él me dice, como no podía entrar el miércoles, me dice que lo que pasa es que necesitaba de que yo le hiciera un video o me retratara en que igual Pardo Hacher y lo que me están buscando. Entonces, por eso yo busco a Iván Cepeda y le informo de que me parecía raro pues, que me estaban buscando de Neiva para lo mismo y por el lado de Pardo Hacher. Por favor. Entonces, pues para ir clarificando cada uno de los puntos, ¿quién es este señor Carlos López? Muchachos que presentaron como en el 2012. Sí, más o menos en el 2012. Muchachos que me presentaban en el 2012 y vino como 2 o 3 veces a hablar conmigo. Pues así, y es de Neiva. ¿Quién le presentó a este señor Carlos López en ese año 2012? No me acuerdo bien si fue un muchacho José Alfredo Giraldo Quijano, me parece, que fue él, o no me acuerdo si fue un muchacho José. Este señor Carlos López, ¿lo conoce usted en el año 2012 y sigue manteniendo alguna clase de contacto con él desde esa fecha hasta cuando usted nos manifiesta volvió a presentarse, a hacerle algunas solicitudes? Por temporadas hablábamos, cuando yo lo llamaba, que le daba comunicación, hablábamos, pero así que de seguido no, señor. Entonces, para ir aclarando los temas, ya nos había mencionado que el señor Pardo Hache, en finales del mes de noviembre de 2017, le dice que recibe a alguien importante. Ahora nos dice que también había una persona, Carlos López, que le estaba haciendo estas mismas manifestaciones.
idénticas las mismas manifestaciones de que hiciera un video o que me retratara pues y que acusara al doctor Iván Cepeda de lo que de que él me había puesto a mí Gente, mira esta locura Bueno. impresionante. Hace poco me crucé con uno de ellos. Bueno, sí, es una locura impresionante que haya un delito tan evidente y que haya gente que lo siga negando y que la fiscalía siga pidiendo preclusión. Esto ya es perder la vergüenza. Yo nunca había visto algo así realmente. De pronto, en la película El Padrino, en esta trilogía tan interesante de la mafia, había visto algo parecido, pero en la vida real yo no había visto tanta presión para un testigo, y eso que todavía falta el testimonio de Yanira, que en estos días también va a aparecer. Y acá lo que veo yo es un testigo valiente, pero aún así tiene miedo porque se le notan las manos, se le nota que él definitivamente está poniendo su vida en riesgo solo por compartir una verdad con Colombia. Y él sabe que lo pueden matar, que han tratado de matarlo varias veces, pero por fortuna, ese es de los pocos sobrevivientes siendo testigos en contra de la familia Uribe Vélez. Así que, por favor, dele me gusta, comparta este video porque el testimonio del señor Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, vale oro. Miren, los abogados de Álvaro Uribe han dicho tales tonterías que eso ya burla cualquier inteligencia. Dice que este señor no era paramilitar y él mismo está contando aquí, por primera vez en un juicio, está contando que él hizo parte de Justicia y Paz, y Justicia y Paz era un proceso de Uribe con los paramilitares. ¿Hasta cuándo van a seguir metiéndonos los dedos en la boca? El mismo señor está aceptando que él fue paramilitar, pero para tratar de salvar a Uribe de la cárcel, crean la posverdad, el mito de que este señor ni siquiera fue paramilitar. Es increíble, o sea, que es un falso positivo de paramilitar. Y claramente al señor trataron de presionarlo, de sobornarlo, de manipularlo por varios lados. Ahí pueden ver ustedes todos los tentáculos que tiene la familia Uribe Vélez. que dijera cosas de Uribe. ¿Qué le solicitaba específicamente este señor Carlos López dijera en ese video frente al doctor Iván Cepeda? Que le hiciera pues un video retratándome, que lo necesitaba urgente o una solicitud. Igual, entonces yo mandé a traer, le dije a mi esposa en ese entonces, a Yanira, que si me hacía el favor y me compraba un reloj o un lapicero para yo grabar la entrevista. El 21 de febrero, ¿a usted quién le informa de la visita del abogado Diego Cadena? Pardo Hatcher, y también me llegó pues, el volante de él, de que bajara abogados. ¿Para ese 21 de febrero había usted solicitado la presencia del abogado Diego Cadena? No, señor. ¿Ese 21 de febrero conocía usted al abogado Diego Cadena? No, señor. ¿En algún momento anterior a ese 21 de febrero ya se le había mencionado este nombre por parte de Pardo Hatcher? No, creo que no. Juan Guillermo, ¿por qué decide usted ese 21 de febrero no recibir al abogado Diego Cadena? Entonces, había un amigo que me dijo allá que no fuera a bajar a esa entrevista porque como que Pardo Hatcher le dijo a él que necesitaban bajarme como si fuera una forma de trampa, de que me ponían, después de que me ponían al frente de la cámara del INPE, ya era la palabra de un señor de dos contra la mía. ¿Manifestó usted que le informó de esta situación al doctor Iván Cepeda? ¿Qué le informó? Le informé le mandé los chats como eso fue el 21, los chats que me había mandado Carlos López, lo que me estaba pidiendo. Y le dije que también por el lado de
de un interno que estaba ahí conmigo, me estaban diciendo que para que recibiera a alguien para que me entrevistara con alguien. Entonces, el día 22 de febrero, ¿por qué decide aceptar el recibo del doctor Diego Cadena? De todas maneras, si el amigo me dijo que me iban a poner una trampa, la trampa iba así hubiera bajado o no hubiera bajado. Esa reunión del 22 de febrero, ¿recuerda usted la hora aproximada sobre la cual se ejecutó? La del 22. Creo que el volante me llegó como... eran como las 3. Juan Guillermo, por favor, ¿nos podría explicar de qué se habló en esa reunión del 22 de febrero de qué se habló primero? Me dice, pues cuando yo bajé, cuando yo bajé, el volante nos llegó a los dos, a Pardo Hacher y a mí. Y cuando yo bajé, ya Pardo Hacher estaba sentado en una mesa y me hace la indicación donde llego yo, porque yo no conocía a Diego Cadena. Diego Cadena estaba con Héctor Romero, el abogado, que de Yanira me mandó para que me entrara el reloj. Entonces, yo me siento y el abogado Diego Cadena se presenta, pues, que mucho gusto, Diego Cadena, soy el abogado de Álvaro Uribe, del doctor Álvaro Uribe. Y ya empezamos a hablar. Se tocó, fue el primer tema de que para meterme a la G. Por favor, vamos entonces a tratar esos temas. ¿Qué le dice el señor Cadena frente a meterlo a la G? Oiga, el abogado de ese momento de Uribe, Diego Cadena, le calienta el oído al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, de ingresar a la JEP, cuando durante muchos años e incluso en la actualidad, el mismo Álvaro Uribe dice que la JEP es una institución creada para darle impunidad a las FARC. Y luego los abogados de Uribe, los dos Jaimes y en su momento Diego Cadena, dicen que este señor no es paramilitar, tratando de salvar a Uribe. Entonces, si ese señor no es paramilitar, ¿por qué lo querían meter a la JEP? Y si la JEP es para darle impunidad a la FARC, ¿por qué lo querían meter a la JEP? ¿Por qué lo estaban ilusionando con la JEP? Solo si cambiaba su testimonio y hablaba en contra de Iván Cepeda y no en contra de Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago Uribe Vélez. Ahí ven ustedes la importancia de este testimonio. ¿Por qué le dice esto? Eso era como... él me dice, pues, necesitaba, pues, que yo le diera, pues, la firma para firmar el documento de la retratación. Juan Guillermo, entonces volvamos a ese punto. No nos había usted manifestado. ¿Se le hace una solicitud a usted en esa reunión de un documento para que presentara una retractación? Sí, señor. ¿Quién le hace esta solicitud? Diego Cadena. ¿Qué le dice? Para la retratación, que él necesitaba un documento, la firma para el documento para la retratación para el radical al otro día 23 de febrero en la corte. ¿Le dice específicamente qué tenía que decir esa retractación? Pues en varias ocasiones lo dijo, que yo, Juan Monsalve, la retractación era así, de pedirle perdón a los hermanos Uribes y decirle a la corte de que yo era el que, por culpa de Iván Cepeda, me había pagado para que involucrara a los hermanos Uribe en eso. Eso era lo que él quería. ¿Cómo se desarrolla esa petición? ¿Cómo se desarrolla esa petición en esa conversación el 22 de febrero? Él me decía, pues, para que la firmara. O sea, él le decía que firmara un documento.
Sí, señor. ¿Esta persona le presentó algún documento en ese momento? No me lo presentó, pero sí tenía algo ahí como en el documento. En ese momento yo le digo le digo al que me deja unos minutos con el abogado. Él se para de la mesa y el abogado pues empieza a decirme Héctor Romero, que aquí le mandó un sobre de Yanira, y yo le digo que lo del reloj, y él me dice que sí, que lo tiene. Entonces yo le dije que nos fuéramos para el baño para que me lo entregara ya, y nos fuimos para el baño. Entonces ya me entregó el reloj en el baño y me explicó cómo se prendía. Después llegamos a la mesa y ya bueno, ya se empieza a hablar y me parece que se habla de que ya que ha descartado el tema de la G y empezamos a hablar sobre, él empezó pues a hablar sobre lo de la revisión a mi proceso. ¿Nos podría hablar de ese tema? ¿Qué es la revisión de su proceso? ¿Por qué se llega a un tema de la revisión de su proceso? Porque me parece que yo ya había empezado a grabar ahí, ya había llegado del baño con el reloj, donde dice pues que ya queda descartado el tema de la G. O sea, ya como que el resumen ahí queda en el reloj. Y entonces ya se habla sobre una revisión a mi proceso. ¿Qué se habla de la revisión de su proceso? ¿Qué se dice? ¿Quién dice y por qué se habla de este tema? Pues como ya quedaba descartado lo de la G, porque él necesitaba era que yo le firmara el documento. Entonces como a cambio de eso me hacían la revisión. Por favor, ¿nos podría explicar eso de a cambio de eso me hacían la revisión? Sí, si yo le daba pues como que si fuera una garantía de la retratación, me acompañaba es que para la revisión de mi proceso. ¿Quién le hizo ese ofrecimiento? Diego Cadena. ¿Qué le dijo específicamente? Se habló de que me acompañaba en la de la revisión. ¿Quién le hizo el ofrecimiento de la JEP? Diego Cadena. ¿Qué le dijo frente a ese punto? Es más, yo le dije que si antes ellos no querían, pues, si el doctor Uribe no quería pues acabar lo de la G, que cómo me iban a ofrecer algo que no, igual a Carlos López le dije lo mismo. Miren, uno no necesita tener muchos estudios académicos, ni tener una lógica muy avanzada, ni ser un genio para llegar a la misma conclusión que llegó Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco. Si Álvaro Uribe no quiere la JEP, la quiere eliminar, dice que es una institución para darle impunidad a las FARC, ¿por qué el abogado de Uribe, Diego Cadena, llega a la cárcel a ilusionar a alias Guacharaco con la JEP? Miren, es que eso es algo tan obvio y tan lógico que solamente los uribistas no lo ven, pero claramente en estos procesos Uribe es culpable. Y Uribe estaba contra las cuerdas porque Iván Cepeda ya tenía todas las pruebas para demostrar que Uribe había sido narcopolítico y parapolítico. Y por eso a Uribe no le quedó más que intentar sobornar a varios testigos, a otros los asesinaron en extrañas circunstancias y a este lo trataron de sobornar y este pudo grabarlos. Y ahí fue cuando el caso se volteó a favor de Iván Cepeda. Se declaró a Deyanira, la esposa en ese momento de él, como víctima de Uribe. Y el proceso dio un giro total, tanto así que Uribe se ve obligado a renunciar a su fuero como senador en el 2020 para escapar de la Corte Suprema de Justicia en ese momento. En ese momento parecía que la Corte Suprema de Justicia tenía unos magistrados que realmente sí eran honorables, no como esos de ahora que se burlan del pueblo. Y acá es donde ustedes pueden ver la magia y la mafia de este gran testimonio. Y él dijo que no, pues que como que me metían a la G en la forma de meterme. ¿Se le pidió algo a cambio de esos ofrecimientos? ¿Cómo la pregunta? ¿Se le pidió algo a cambio
por estos ¿se le pidió a cambio algo para cumplir estos ofrecimientos? La retratación mía. ¿Quién le hizo esa petición? Me la hace Diego. Diego, ¿qué, por favor? Diego Cadena. Dice usted que en un momento se descartó lo de la JEP. ¿Por qué se descartó? Porque el abogado Héctor Romero dijo que no, pues que por mi condena o por los delitos no daba para meterme a la G. Entonces él dijo que no, que eso no. Entonces por eso quedó descartado lo de la G. Bueno, eso es un buen debate. Si los delitos de él eran para llevarlo a la JEP o no, es un buen debate. A mí me gustaría que ustedes den su opinión. Bueno, por aquí hay un comentario que yo quiero que también debatamos con sensatez y con altura. Por aquí dice José Francisco Entralgo Rincón que hay medios alternativos que se declaran independientes, pero son pro gobierno. Yo tengo una divergencia ahí. Un medio puede ser pro gobierno y a la vez puede ser independiente, porque un medio es dependiente y pro gobierno cuando el gobierno le paga. Por ejemplo, supongamos que los medios alternativos se vuelven medios estatales y el gobierno de Petro o cualquier otro gobierno empieza a financiar los medios alternativos y les empieza a crear unas políticas como esto se puede decir, esto no se puede decir. Y esto lo hablábamos en la reunión nacional de medios alternativos comunitarios y digitales acá en Medellín, cuando Giovanni Enciso, del medio muy conocido por ustedes aquí en YouTube, que se llama Estratomedio, y él decía, yo puedo dar fe que el gobierno de Petro nunca me ha dicho qué debo decir y qué no. Y yo he viajado con el gobierno de Petro y nunca me condicionan. Y también está el testimonio de un amigo que fue panelista aquí en la Universidad Nómada el año pasado, que trabajó con RCN Radio, el amigo Daniel Ospina Vázquez, y él fue empleado de RCN Radio cuando el presidente era Iván Duque Márquez. Y él nos contaba aquí, incluso en un video de los en vivo que tenemos sobre el tema de las chuzadas del DAS, ahí está la grabación, en donde él nos dice que en RCN Radio les prohibían hablar bien de Petro y les prohibían hablar bien de cualquier político parecido a Petro y también les prohibían criticar al gobierno de Iván Duque Márquez. Eso realmente sí es un medio prepago, un medio totalmente dependiente. Eso no le ha pasado ni a Daniel Mendoza Leal de Matarife, ni a Gualio Pina, ni a Levi Rincón, ni a Estratomedio. Yo no conozco el primer medio alternativo que haya denunciado que el gobierno de Petro le obligue a decir qué debe decir, qué no, cómo lo debe decir, a censurar, o que el gobierno financie estos canales. El gobierno claramente no financia estos canales y por ende estos canales pueden decir lo que se les dé la reverenda gana. Por eso Levin Rincón a veces critica a Petro. Por eso vemos que Hacker Fiscalía también a veces critica a Petro, ¿sabes? Porque son medios independientes, precisamente porque tienen esa libertad de decir, bueno, tenemos algunos acuerdos con el gobierno y pueden decir que somos pro gobierno, pero el gobierno no nos obliga a decir lo que no queremos decir o el gobierno no nos obliga a mentir. Entonces, son escenarios muy diferentes. Y acá hemos demostrado más de 1000 veces que una cosa era la revista Semana antes de los Gilinski y otra cosa muy distinta es con los Gilinski. El enfoque, la forma de presentar las noticias, la forma de ocultar la realidad. Antes de los Gilinski, la revista Semana tenía investigación, independencia, era una revista seria, pero cuando los Gilinski compraron el 100% de la revista Semana, se envileció totalmente y se convirtió en el medio más mitómano de la historia de Colombia.
¿Por qué? Porque está totalmente politizada y están empecinados en acabar con el gobierno de Petro y en lavar el oscuro prontuario criminal de Uribe de 44 años. Ahí entonces es cuando se genera el otro ofrecimiento frente a la revisión. Sí, señor. ¿Qué se le ofrece específicamente frente a ese punto? Empieza o Bueno, empieza o acelera ya mismo. Vamos a acelerar para poder lograr avanzar aquí un poquito. Y claramente ustedes pueden notar que el señor está muy nervioso, pero es normal. Le acaban de quitar el chaleco antibalas y quizás no se siente lo suficientemente protegido, pero aún así, a este testigo que fue paramilitar, yo no le noto odio contra Uribe. O sea, cualquiera podría decir, él está diciendo esto porque odia a Uribe, pero yo veo que él le tiene respeto a Iván Cepeda, le tiene respeto a Uribe. Él está contando algo que él grabó con su reloj. Tantos paramilitares han acusado a Uribe, pero este es un paramilitar o fue un paramilitar que está acusando a Uribe con grabación en mano. Esa es la pequeñísima diferencia. Y en esa grabación se evidencia que efectivamente Diego Cadena lo sobornó y otros cercanos a Uribe, como el ya mencionado señor Enrique Pardo H., también lo presionaron, lo amenazaron, lo sobornaron para testificar a favor de Uribe y en contra de Cepeda. Así que este señor es la mayor piedra en el zapato que tiene el expresidente Uribe Vélez y su hermano por ahí derecho, Santiago Uribe Vélez, y otros de sus cómplices. Porque el abogado Héctor Romero dijo que no, pues que por mi condena o por los delitos no daba para meterme a la G. Entonces él dijo que no, que eso no. Entonces, por eso quedó descartado lo de la G. Ahí entonces es cuando se genera el otro ofrecimiento frente a la revisión. Sí, señor. ¿Qué se le ofrece específicamente frente a ese punto? Lo de la revisión a mi proceso que me acompañaban. En un momento se arrima Pardo Hatcher y también dice que pues yo que hacía, que yo pues que hiciera lo que se estaba pidiendo, como porque yo tenía todas las garantías acá, tenías que los mejores abogados y tenía los fiscales a mi favor, pues que me ponían fiscales, abogados, todo para que estuviera es como que bien. ¿Podría, por favor, después de estas conversaciones que se ejecutan ese 22 de febrero entre usted y el abogado Cadena, nos podría referir qué otras personas estuvieron presentes ese día 22 de febrero? Estaba Héctor Romero, Diego Cadena, me senté yo y como por 2 ocasiones, pues no me acuerdo bien, se arrimó Pardo Hatcher, como dos veces. ¿Firmó usted el documento que se le solicitaba ese día 22 de febrero? No, señor, yo, si no estoy mal, yo que mandarlo como al otro día. ¿Cómo terminó de desarrollarse esa reunión el 22 de febrero? Pues, el tema era, en una ocasión a Diego le estaba dando como, pues, que firmáramos, él dijo que firmáramos, pues, el documento o algo así, me parece que dijo él. El que le bajaba así la temperatura así era como el abogado. ¿Qué le decía el abogado? El abogado no estaba como de acuerdo en lo que se estaba Héctor Romero. Porque él dijo que, por ejemplo, de decir lo de la G, que era más fácil hacer al estilo del Chapo. Entonces, por ejemplo, en un momento como que Diego dijo que para que rompiéramos el hielo y entonces dijo el abogado, pues rompamos el hielo con una Coca-Cola bien fría allá afuera. ¿En ese momento de esa reunión se le hizo algún otro ofrecimiento adicional a los mencionados por usted?
No, señor, no me acuerdo si se habló de justicia y paz, no me acuerdo, pero así fue lo de la G y una revisión a mi proceso. Posterior a esa reunión, ¿volvió usted a tener contacto con el doctor Diego Cadena? Sí, señor, ¿En cuántas ocasiones? fueron 3 veces. ¿En dónde se dieron estas reuniones? Allá en el mismo lugar, pero entonces Pardo Hacher me dejó de hablar. Bueno, ellos pensaban como que yo el 23 de febrero iba a mandar la solicitud. Y Pardo Hacher me vuelve a buscar para los días de marzo. Y Diego va el 20. Mejor dicho, estaban totalmente preocupados por voltear el testimonio a su favor. O sea, ¿qué necesidad había? Seguramente Cepeda los tenía contra las cuerdas, si estaban tan desesperados por voltear el testimonio de Monsalve. Y acá al menos se les abona que no lo mataron en ese momento, que trataron fue de sobornarlo. Y esto me recuerda al escándalo de la GIS política, cuando el ministro del Interior, Sabaspetel de la Vega, cuando el ministro de Salud y Protección Social, Diego Palacio, sobornaron a Gis Medina y a Teodolinda Bendaño para que votaran a favor del acto legislativo que posibilitaba la reelección de Álvaro Uribe Vélez en 2006. O sea, no es la primera vez que súbditos de Uribe o el mismo Uribe son acusados de soborno. Y claramente esto demuestra elementos éticos que podemos encontrar en este tipo de personajes, éticos entre comillas. Vamos entonces nuevamente a llevar el hilo del tiempo. Manifiesta usted que se generó o se creó una expectativa de que el documento se aportaría por usted el día 23 de febrero. Me parece que sí. Ellos esperaban que yo el 23 de febrero les diera el documento. Del 23 de febrero nos dice, al 23 de marzo vuelve a aparecer Pardo Hacher. Para marzo vuelve a aparecer Pardo Hacher para que volviera a recibir pues, a Diego Cadena. ¿Qué le dice en esa ocasión el señor Pardo Hacher? Que porque yo no había firmado pues, el documento, porque yo no había mandado el documento. Y entonces, para el 23 de marzo, llega Diego Cadena otra vez. Sí, yo bajé y me decía que si era que yo no había firmado pues, el documento como por desconfianza. Ahí es donde se habla del señor Juan Guillermo Villegas. Él sabía pues que yo en un tiempo pues, yo trabajé, yo anduve con Luis Alberto Villegas, el hermano de Juan Guillermo Villegas, 8 años hasta que lo mataron. Entonces él me referencia pues a Juan Guillermo Villegas, como si fuera, es que él pensaba que yo no había firmado el documento era por desconfianza de que, me imagino que a lo que me estaba ofreciendo. Entonces, yo dije pues que yo era muy amigo pues de ese señor, había sido muy amigo de Juan Guillermo Villegas y él es muy allegado a mi familia. Entonces, él me dice que él iba a hablar con Juan Guillermo Villegas para que viera que Diego Cadena sí era abogado de Uribe. O sea, el señor Cadena le manifiesta que conocía a una persona conocida suya para generar confianza. Sí, sí, señor. ¿Se da esa conversación con el señor Juan Guillermo Villegas ese día? Yo no sé, pues, es el que quedó de viajar donde Juan Guillermo Villegas. Eso fue el 23 de marzo y volvió el 26 de marzo. Por favor, esperemos todavía en el tema 23 de marzo. O sea, en el 23 de marzo se le vuelve a hacer a usted la solicitud de una carta de retractación. Sí, señor. Se le manifiesta los motivos por los cuales se solicitaba esta carta nuevamente. Sí, yo, fulano de tal, me retracto
pido perdón. Él siempre quería que pidiera perdón a los hermanos Uribe y acusara a Iván Cepeda de que él era el que me había pagado a mí, que yo había recibido recursos de Iván Cepeda en cambio de acusar a Álvaro Uribe. Miren, más claro no canta un gallo. Este testigo fue el que volteó todo a favor de Iván Cepeda y en contra de los hermanos Uribe Vélez. Y bendita sea la hora en que este señor pudo grabar con un reloj, porque imagínense cómo iría de lento este caso o cómo estaría de embalado el pobre Iván Cepeda si este señor se deja comprar. Sería Iván Cepeda el que estaría a puertas de un juicio probablemente. Pero gracias al testimonio valiente del señor Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, y de su esposa Deyanira, en este momento quien está contra las cuerdas es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso les digo yo que este testimonio vale oro y que mucha gente lo debe conocer de por qué al uribismo no le conviene una nueva fiscalía. Y seamos sensatos con algo. Ya que están mencionando por ahí el tema de Nicolás Petro, así como Uribe está hundido, Nicolás Petro también está hundido. Así que sea fiscal Mancera o sea fiscal la que tiene que estar, sea Amelia, sea Luz Adriana, sea Ángela, ambos deben pagar por sus delitos. Nicolás Petro debe pagar por concierto para delinquir y por enriquecimiento ilícito. Y también la señora Day Vázquez debe pagar. Así le esté colaborando a la fiscalía que era de Barbosa y que ahora es de Mancera y que sigue siendo de los mismos. Y Uribe no solamente debe pagar por soborno y fraude procesal, sino que también debe pagar por crímenes de lesa humanidad y por sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. O sea, todos deben pagar y por eso esperamos que llegue una fiscalía de verdad, porque en esta fiscalía uribista solamente va a pagar Nicolás Petro. En cambio, en una fiscalía de Ángela, de Amelia y de Luz Adriana van a pagar todos los que sean culpables, porque estas señoras fueron puestas ahí porque han tenido la valentía de judicializar también a delincuentes de cuello blanco, sobre todo la señora Amelia, que estuvo exiliada, o la señora Ángela, que investigó a los criminales de guerra en la retoma al Palacio de Justicia. Entonces, por eso es tan importante que llegue la nueva fiscalía. ¿En esta reunión se le vuelven a hacer alguna clase de ofrecimiento para que usted firmara o para que redactara dicha carta? Sí, señor. ¿Qué se le ofrece en esta reunión? Lo de la revisión a mi proceso. ¿Qué se le ofrece exactamente? ¿Qué se iba a ejecutar? No, para hacerle la revisión a mi proceso. ¿Quién hace estos ofrecimientos? Diego Cadena me dice que él me acompaña, pues que él me hacía eso gratis de la revisión a mi proceso. Juan Guillermo, en esa reunión del 23 de marzo, ¿quiénes estuvieron presentes? Pardo Hacher, Diego Cadena y yo. ¿Qué le decía el señor Pardo Hache en dicha reunión del 23 de marzo? Pues, él se expresa muy mal se expresaba muy mal de Iván Cepeda, él lo trataba de guerrillero. Frente a esa solicitud, nuevamente ese 23 de marzo, ¿genera usted algún documento, entrega algún documento firmado con alguna retractación? El 23 de marzo, sí, señor. No, señor, no. No. De que yo haya firmado algún documento, no, señor. Nos manifestó usted ahorita que se ejecutó otra reunión el 26 de marzo. Sí, ya llegó Diego Cadena. Su señoría, de todas maneras, ya contestó, pero le vuelvo a rogar al señor fiscal. El testigo nunca había dicho el 26 de marzo. Dijo 23 de marzo, la del 26 no dijo, entonces sigue poniendo respuestas en boca. Su señoría, yo sí le solicito. Dijo 23 de marzo. Perdón. El señor ha referido reuniones en marzo y sí mencionó también una del 26. Yo la tengo anotada, doctor. ¿No procede la objeción? Por favor,
Señor fiscal, continúe. Gracias. Juan Guillermo, entonces nuevamente, esa reunión del 26 de marzo, ¿dónde se dio? En el mismo lugar, ¿Quiénes participaron? Diego Cadena, Pardo Hacher y yo. ¿Qué se desarrolló? ¿Qué se habló en esa reunión? Pues él me dice, porque cuando yo estaba, más o menos, eso fue el 23 de marzo, me parece que fue un viernes. El sábado me dice mi madre que lo habían llamado de parte de Juan Guillermo Villegas, que para que yo sí recibiera al abogado Diego Cadena. El sábado siguiente, Era el 24 de marzo. recibe usted una llamada de su señora madre. Sí, señor. Que yo sí, que Diego Cadena sí era pues del lado de Álvaro Uribe y que pues me mandaba decir pues, Guillermo Villegas. El 26 de marzo, Eso fue el 24. Ya el 26 de marzo llega pues Diego Cadena y me dice pues que había hablado pues, o que había estado pues con Juan Guillermo Villegas, que me mandaba muchas saludes, que qué me había pasado, que si yo era familia, que cómo me había puesto en eso, que él entendía que pues como que Iván Cepeda me había pues hecho ofrecimientos, que pensaba que por ofrecimientos que me ha hecho el senador Iván Cepeda, que yo había estado en esas. Me dijo, Juan Guillermo, por favor, explíquenos, o sea, esta manifestación o este saludo, quién se lo informa? ¿Quién le...? Bueno, eso se puso bueno, porque esta es la parte más interesante del testimonio. Porque acaban de notar ustedes por qué fue que el caso se volteó a favor de Iván Cepeda y en contra de Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago Uribe Vélez. Pongan atención a esto, por favor. Esto es bien interesante. Diego Cadena, de parte de Juan Guillermo Villegas. ¿Qué temas se tratan en la reunión del 26 de marzo? Antes que para que yo firmara, pues, para que hiciéramos, ahí era para que elaboráramos el documento. Y yo le dije que no, mira, no, venga, que ya va a coger la tarde, hagamos pues el documento. Y yo le dije que no, que yo lo hacía solo y que lo mandaba, para que yo lo mandaba. O sea, esa reunión se le estaba pidiendo, se redactara el documento ahí en conjunto, entre Sí, quienes estaban. Los tres, Pardo Hacher, Diego Cadena y yo. ¿Se le da alguna indicación de lo que debe manifestar dicho documento? Sí, señor. Igual el disco rayado. Yo, Juan Guillermo, tal, yo le dije que no, que yo mismo lo hacía. Yo mismo lo hacía. Quedamos de que, antes digo, no, antes que, como seguro pensaba que de pronto no lo iba a hacer y me dijo que antes que lo hiciera, que me acompañara Pardo Hacher. Y así fue. Yo hice el documento, si no estoy mal, el 30 de marzo. ¿Dónde realiza usted ese documento? En la celda mía. ¿Lo realiza usted solo? No, con Pardo Hacher. Lo que me indicaba Pardo Hacher, eso escribí. ¿Ese documento lo presenta usted ante alguna autoridad? Eso fue como el 30. Y la visita mía, la mujer de Yanira venía el día 1, me parece. El día 1 de abril. Y creo que ella lo radicó el 2 de abril. ¿Recuerda usted exactamente qué decía ese documento? Pues según Pardo Hacher, que lo hiciéramos normalito y que yo hiciera la impresión cuando me llamara a la corte. Entonces quedó, si no estoy mal, quedó yo pues que como que dirigió para la corte donde yo me quería retratar. No recuerda. Y pidiendo como que, pidiéndole a la corte como que, o a los hermanos Uribe, como que perdón,
¿No recuerda usted exactamente lo que dice el documento? No. ¿Qué necesitaría para...? Creo que puse también lo que ellos también decían, que el tema de la seguridad para mi familia, me parece. Juan Guillermo, ¿qué necesitaría usted para recordar qué decía ese documento que suscribió, que generó en compañía de Pardo Hache? No me acuerdo, pero así. No, por favor, póngame atención a la pregunta. ¿Qué necesitaría para poder recordar lo que suscribió usted en el documento que construyó con Pardo Hache? Ver el documento. Sucedería teniendo en cuenta que el documento igual ha sido solicitado para adopción como prueba de la Fiscalía General de la Nación, decretada por su despacho desde la audiencia preparatoria. Previo a su solicitud de adopción, quisiera solicitarle se me autorice previa presentación a las partes. Lo tengo en digital, lo tengo en físico, y para manejo de la defensa, su señoría, se encuentra en la tera, en el documento, en el cuaderno reservado número 1, en el folio 77 del PDF. El primer fin, su señoría, pues para refrescar memoria y poder seguir surtiendo el mismo, y posterior de autenticado, lógicamente, para su lectura y posterior solicitud de adopción como prueba número 11 de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, la prueba número 11. Ahí tienen ustedes la parte más reveladora del testimonio de Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, un testigo muy importante en el proceso que empezó contra Cepeda y a favor de Uribe, y que terminó en contra de Uribe y a favor de Cepeda. Y claramente es una audiencia que duró más de 3 horas, y también falta el testimonio de Deyanira. Hay algo que me llama la atención, porque el señor Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, le dio miedo dar ese testimonio en las audiencias en las que la fiscalía solicitaba preclusión para Álvaro Uribe Vélez, y en esta, que es contra el abogado Diego Cadena, aquí se aceptó ser testigo. Esa es la pregunta que quiero que ustedes piensen. Y como despedida, quiero mostrarles un artículo muy interesante sobre otro personaje muy importante en este proceso, el Tuzo Sierra. Y este artículo también vale oro. Es de la revista Cambio y se lo recomiendo bastante. Se llama Ventilador del Tuzo Sierra. Acá está: políticos, militares y empresarios salpicados. Es un documento bastante interesante que vamos a dedicarle un video, pero por lo pronto les recuerdo un párrafo bien importante, sobre todo cuando dice: sin embargo, mencionó relaciones con varios generales, incluyendo a Luis Alberto Mur, Mauricio Santoyo, Mario Montoya y Pico, sugiriendo pagos a militares como al general Montoya cuando estaba al mando de la Cuarta Brigada, respaldados por documentación que según él poseen las autoridades estadounidenses. Bueno, es muy interesante este testimonio del Tuzo Sierra. Recuerden ustedes que Mario Montoya Uribe es el que pedía tanques o ríos de sangre. A él no le servían ni litros de sangre ni capturas, solo le servían bajas. Y ese señor, el Tuzo Sierra, pues también es importante en este proceso que empezó contra Iván Cepeda y que terminó a favor de él. Y quiero que le pongan finalmente cuidado a este párrafo que dice: en cuanto a su relación con políticos, el Tuzo admitió financiar campañas de varios miembros del Congreso, entre ellos Mario Uribe, el primo de Álvaro Uribe, Óscar Arboleda, Luis Alfredo Ramos, que ya fue condenado por parapolítica, Jorge León Sánchez, Óscar Suárez del clan de los Suárez en Bello, Eleonora Pineda, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre dichos financiamientos. Además, afirmó no tener víctimas registradas en el proceso de Justicia y Paz, destacando su participación en actividades más que en acciones militares. Este es el famoso Tuzo Sierra, que también está involucrado en este proceso. Y vamos a analizar este artículo de la revista Cambio
en próximos videos. Hemos llegado al momento de las conclusiones. Muchas gracias por darle me gusta, por compartir. Y yo solo tengo 2 conclusiones para compartir con ustedes. La primera, que ojalá no maten a Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, porque su testimonio vale oro, vale un potosí, y ojalá que este testimonio sea tenido en cuenta, al igual que el de Salvatore Mancuso, cuando llegue la nueva fiscalía, porque esta no es una fiscalía, sino que es una abogada defensora del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de sus amigos, de sus compinches, de su familia. Y la segunda conclusión, que hoy más que nunca es importante seguir en la lucha por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López. Muchas gracias por compartir. Y acá dice el señor José Francisco que la inflación es una de las más altas, pero ¿comparada con quién? Y bailamos con quién. Bueno, Petro ha bajado muchísimo la inflación y aquí lo hablamos desde el libro de los 750 logros. No sé de qué está hablando aquí el señor, porque veo que está diciendo cosas muy vagas. Sea más específico. No entiendo por qué están hablando de la inflación y de otros temas de Verónica Alcocer, porque hoy estamos hablando del caso de Juan Guillermo Monsalve. No entiendo por qué se revuelven así los temas. Eso también es un macartismo semántico, no nos desviemos. Estamos hablando de un señor que tuvo la valentía de grabar un testimonio con un reloj y de poner en aprietos al hombre que en los últimos 20 años ha sido el más poderoso de Colombia, y que quizás Gustavo Petro es de los pocos que ha podido resistir un poco al poder de Uribe. Bueno, y de cierta manera el tema de la pandemia y los robos del gobierno de Iván Duque dejaron el país en la quiebra. Así que les invito a leer el libro de los 750 logros de Petro, porque ahí encontrarán el por qué Duque dejó el país destruido y ya Petro ha logrado 750 logros que están comprobados por fuentes y fuentes que no son del gobierno, fuentes como El Tiempo, como Portafolio, como El Espectador. Y ese libro es importante para que abran los ojos. Gracias por compartir. Les invito a que se suscriban al canal de respaldo de la Universidad Nómada, que se llama Wilmer Alberto Zuleta López. Ahí tenemos una opción por si en algún momento los hackers logran su propósito de tumbarnos el canal, como pasó también con el tema de la JEP y de la revista Raya. Así que si en algún momento nos hackean el canal principal de la Universidad Nómada, con los grupos que tenemos en WhatsApp y con este canal de respaldo de Wilmer Alberto Zuleta López, podemos recuperar nuestro proyecto de educación popular. Ahí lo tienen en pantalla. También les voy a poner en pantalla el número de WhatsApp para que compartamos fuentes y organicemos eventos, plantones, conversatorios sobre lo que está pasando en Colombia. Y se los voy a poner grande para que lo anoten y se unan a nuestra comunidad nómada, escribiendo al 319-584-0680. Repito, 319-584-0680 más 57 si están por fuera de Colombia. Muchas gracias por haber compartido este rato. Gracias por estar ahí. Nos veremos ahorita con más contenido porque ya es miércoles y va a regresar otra vez Notinómada. Hoy regresó el curso de argumentación y la semana pasada regresó el de pensar la historia y el de historia de Colombia, porque esto no solamente es un medio alternativo, esto es un proyecto de educación popular y gratuita desde el pueblo y para el pueblo, un proyecto totalmente autofinanciado por el mismo pueblo. Un abrazo y hasta pronto, familia nómada.
se me cuidan.